Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 37 y 38 vamos a leer. Así escucha a los niños, hermanos, no se preocupe, no se enoje con los niños es lo más grande que el Señor nos ha dado. Dice la Biblia que de ellos, dice que ha formado el Señor la fortaleza. Así que gócese que tenemos niños. Cuando no tengamos, ahí no debemos de preocupar. Gocémonos con los niños. Lo que hagan ellos, hermanos, disfrutémoslo, porque eso no dura mucho tiempo. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 37, leemos. Versículo 37 y 38, vamos a leer. Dice la palabra del Señor, la leemos como está escrita, que dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse. Esta porción que hemos leído, yo creo que más de alguna ocasión usted ya la ha leído o la ha escuchado acerca de este pasaje. Y al leer estos versículos que hemos leído, son dos nomás. Yo siempre trato de leer más versículos para poder dar mayor luz al tema del que voy a hablar, o del pensamiento que yo tengo. Pero en esta mañana solamente he tomado dos versículos para hablar sobre lo que, hermanos, de hace siglos que ha pasado, nada ha cambiado. Aun cuando quizás podemos decir desde el principio que Dios creó al hombre, el hombre tuvo que haber venido aprendiendo de las cosas que ha ido sucediendo o que ha venido mirando. Y uno puede decir, ¿cómo es que el hombre, en verdad, con los tiempos, con los años, con los siglos, el hombre no haya aprendido nada? Sigue haciendo los mismos errores de hace 2000 años, los mismos errores de hace 3000 años, de hace 4000 años, de hace 6000 años. Los mismos errores los siguen al hombre llevando al fracaso. Durante muchos siglos, hermanos, en la Biblia nos registra de que Dios siempre ha tenido misericordia con el hombre. Siempre ha sido un Dios de oportunidades. Desde que el hombre pecó, la Biblia dice que el primero que tomó la iniciativa para que el hombre pudiera ser restaurado fue el Señor. Cuando el hombre pecó, juntamente con su pareja Eva, dice que el Señor bajó y le comenzó a decir al hombre, lo comenzó a buscar al hombre, con el propósito de restaurarlo, con el propósito de hacerle volver de su decisión que había tomado. Dios siempre tomó la iniciativa desde el principio. Él lo buscó, y la Biblia dice que cuando lo encontró, el hombre estaba cubierto con hojas de higuera. Pero cuando viene el Señor, Él viene y Él mira que eso que el hombre ha hecho no es suficiente para cubrir la desnudez. Entonces Dios dice que le hace: mata a unos animales y con las pieles de esos animales les cubre la desnudez que ellos tenían. Y Dios, hermano, comienza a cubrir el pecado de ellos, de la desnudez. Y así mismo, hermano, Dios comienza a poder restaurar al hombre, no solamente ahí, ¿verdad?, que les cubre su pecado, sino en el momento que ellos tienen sus hijos. La Biblia dice que le dio hijos, y a través de ellos Dios venía a hacer una restauración completamente para ellos. Y así mismo Dios vino cada día hablando al hombre. Y aún cuando Caín le falló, mató a su hermano, Dios, hermano, le habló a él. El propósito de Dios era que él se arrepintiera, pero él no se arrepintió. Pero el hombre siempre, hermano, no ha querido arrepentirse. Pero Dios siempre ha buscado el arrepentimiento del hombre. Siempre ha querido que el hombre se vuelva a Él, pero el hombre no ha querido volverse a Él. Y fíjense, y así ha pasado. Y luego usted ve la historia de los primeros hombres, e incluso hasta los versículos que hemos leído, que habían pasado ya un
aproximado de unos 2000 años desde la creación del hombre hasta en los tiempos de Noé, en donde cada día el hombre venía de mal en peor. El hombre venía fallando, le venía fallando a Dios, y las oportunidades de Dios venían siendo cada día más grandes. Y ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver de por qué Dios, hermano, en su misericordia, Él salva a un grupo de personas. Como hoy en día, hermano, Dios ha salvado a un grupo de personas. Y este grupo de personas que Dios ha salvado son las que detienen el juicio de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Porque el Señor Jesús, hermano, en el tiempo que viene, Él encuentra la misma situación. Viene y encuentra las mismas necesidades espirituales. Lo mismo que en el principio había sucedido, que el hombre se había alejado, como para que Dios, hermano, los castigara con agua. Igualmente se encontraban en el tiempo que Jesús vino. Porque el Señor pone el ejemplo y compara su generación con el tiempo de la generación de Noé. Porque fíjense, hermano, que cuando Dios envió el diluvio en los tiempos de Noé, el que condenó las acciones de aquellos hombres, de aquella generación, fue Noé. Porque fíjense, hermano, que una generación pecadora, mala, pero si hay otra que no es esa condena al otro. No sé si entienden esa parte. Porque si unos, hermanos, pueden vivir piadosamente, Dios, eso hace que los otros sean condenados. Así como ahora en día, los que en verdad buscamos de Dios, los que hemos sido salvos y buscamos de Dios, condenamos a los que no buscan de Dios. Porque eso es lo que hace que Dios permita que una generación sea justa y otra no. Porque siempre habrá gente que no quiere nada de Dios, que no quiere buscar a Dios, pero sí hay una que sí quiere buscar a Dios. Y en esta ocasión, en los tiempos de Noé, no se dice el aproximado de personas que existían ya, pero en 2000 años, hermanos, se puede ver multiplicado de una manera grande. Porque sí sabe, hermanos, que las generaciones, o más bien las personas, nos multiplicamos bien rápidamente. Porque esa ha sido siempre la voluntad de Dios, de que nosotros nos multipliquemos. No se dice a cuánto había llegado la multiplicación, pero lo que sé es que conforme se había ido multiplicando las personas, la maldad había crecido de tal manera que Dios tuvo y sintió la necesidad de poder enviar un juicio, porque el pecado había crecido de tal manera que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea, era tan grande la maldad que había ya, que Dios se arrepintió de haber hecho, de haber dado la oportunidad de estar en esta tierra. O sea que el pecado que condenó a esta generación de Noé fue que dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad era de tal manera, tan grande, que Dios, hermano, dice que se arrepintió de haberlo hecho al hombre. Imagínense, hermano, es como cuando uno tiene un hijo y le sale desobediente, rebelde. Y, hermano, yo no sé qué, los que han tenido un hijo así, es que hace una cosa, le hace otra y le hace otra, y el padre dice: no, yo no sé por qué tuve a ¿verdad? Y lo mismo Dios, hermano, le aconteció cuando vio que el hombre era tan pecador, tan malo, tan desobediente, que dice que los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Solamente al mal. Y no había nadie, hermano, de las personas que habían ahí, que buscaran a Dios. Solamente había uno, y este era Noé. Era el único el que, hermano, se mantenía ahí apartado de las maldades de ellos. Era el único que se mantenía derecho, confiando en Dios. Entonces Dios, hermano, con esas personas siempre van a haber, hermano, así como los tiempos que dice de Elías,
que Elías estaba allá diciéndole al Señor, solo yo he quedado. Y el Señor le dijo, no estás solo, todavía hay varias rodillas que no se han doblado ante Baal. Siempre Dios se va a hacer de un pueblo, o se va a hacer de una nación, se va a hacer de una persona, se va a valer de una familia para poder mostrar el amor de Dios hacia la humanidad. Y en este caso fue a través de Noé. A través de Noé le mostró el amor a los demás, porque él dice en la Biblia que 120 años, que fue la tardanza que tuvo para construir el arca o el barco, donde Dios le dijo, fíjese, cómo es Dios que le dice a Noé, le dice, construye un arca, porque voy a enviar un diluvio y que voy a destruir la tierra. Entonces, pero fíjense, la fe de aquel hombre era tan grande en Dios, que a pesar, hermano, que nunca había llovido, en los tiempos de Noé nunca había llovido, nunca, porque dice la Biblia que solamente era regada la tierra con el sereno de la mañana. Así la tierra se regaba, total, que nunca había llovido. Pero él le creyó a Dios que iba a mandar un diluvio. Igual que nosotros creemos que el Señor pronto castigará la tierra. Y nosotros seguimos creyendo, y mucha gente dice, no, ya viene, hace muchos años vienen diciendo que Dios va a enviar un castigo y nunca lo envía. ¿Sabe? Eso mismo le decían a Noé. Llevaba 70 años anunciando el mensaje de que pronto había un diluvio y que el que quisiera salvarse entrara al arca. Pero nadie decía, ¿cómo es posible? Le decían a Noé, ¿cómo es posible que haya un diluvio, que llueva si nunca ha llovido? Si nunca ha habido juicio, ¿cómo habrá ahora? Y nadie creía. Y la Biblia dice que este Noé llevaba 90 años anunciando el evangelio, anunciando la buena nueva, llevaba anunciando el mensaje de que iba a haber un juicio, pero la gente no creía. Decían, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, siendo un Dios que ama a todo, envíe un juicio? Como hoy en día dicen, ¿verdad? ¿Cómo que un Dios de amor pueda enviar un juicio? Dice la gente, Dios ama a todos. Es un Dios de amor. Yo miraba ahí, alguien me mandó alguien que hablaba de un hombre que entre comillas dice que es teólogo, y que él dice que como el Dios es un Dios de amor, él ama, dice, al homosexual, él ama a la lesbiana, él ama a la prostituta, él ama a todos ellos, dice que Dios los ama igual que como ama a todo el mundo. Si es verdad, Dios les ama, pero por eso les da oportunidades para que se arrepientan, porque la única manera de poder alcanzar el amor de Dios, el amor total de Dios, es arrepentirse. Allí es cuando uno alcanza el amor total de Dios, en la cual ahí vienen todas las promesas de Dios. Eso no entienden, ¿verdad? Ellos solo hablan del Dios de amor, pero también que unos que son justos, verdaderamente justos, condenan a ellos. No sé si más adelante me va a entender lo que yo le quiero dar a entender. De cómo unas personas justas, si usted es una persona justa, que no hace pecado, que no hace nada, entonces Dios lo pone a usted como ejemplo. Lo pone como ejemplo como para que aquellos, si usted puede hacerlo, para Él, los otros también. Entonces usted mismo condena a los otros injustos que hay en este mundo. Pero el pecado que condenó a la generación de Noé eran los versículos que leíamos, que dice que eran sus pensamientos. Dice, mira, sus pensamientos, porque Dios conoce los pensamientos, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es su pensamiento? Dios conoce nuestros pensamientos. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Sus pensamientos, sus designios del corazón, oiga bien, los del corazón, porque del corazón manda todas las cosas. A veces uno no las ejecuta, pero en su corazón ya hay maldad. Y había maldad en ellos. Dice que el corazón de ellos era de continuo al mal. Pero también otras cosas que condenaron a la generación de Noé fue que la violencia que ellos ejercían ya era tan grande, que dice en ese mismo capítulo 6, versículo 2, dice que viendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Fíjense, uno de los pecados más grandes que existió también ahí antes del diluvio era que las hijas, dice aquí, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Cuando la Biblia habla de las hijas, yo le he dicho muchas veces en otras ocasiones que los hijos de Dios son, por ejemplo, ustedes.
Los que hemos recibido al Señor somos hijos de Dios. Y los hijos de los hombres son aquellos que no son temerosos de Dios. ¿Sí entienden? O sea, así es como que un hijo de Dios, hermano, vaya a buscar a la discoteca, a la pareja, ¿verdad? Dice, no, es que yo voy a buscar aquellas están muy bonitas, ¿verdad? Aquellas están atractivas. Y comienza a ir a buscar allá. Entonces, aquí dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y una de las cosas más grandes que a Dios no le agrada es que su pueblo se una con los que no es pueblo de Él. Por eso la Biblia dice que no nos podemos juntar en yugo desigual contra los incrédulos. Dice que hay que buscar dentro, ¿verdad? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Y es una de la condenación de esta generación, de la cual recibieron, era porque los hijos de Dios comenzaron a ver las mujeres porque fíjense, en este tiempo ya habían como dos grupos de personas. Los que eran descendientes de Caín eran perversos, eran tremendos, eran terribles, fueron los primeros. Fíjense que en el capítulo 4 leemos que dice que Lamec, ya él había escogido para él dos mujeres. Él ya estaba haciendo la desobediencia, hermano. Él fue el primero, dice la Biblia, que él tomó para sí dos mujeres. Y eso a Dios, hermano, no le agradó. Porque, ¿saben? Los hombres temerosos de Dios son diferentes. En el capítulo 4, versículo 17 dice que aconteció que Caín y su mujer, dice, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad que llamó su nombre, su nombre. Pero el versículo 19 dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Ellos, imagínense, esos eran los descendientes de Caín, que comenzaron. El primero construyó una ciudad, dice que edificó una ciudad y llamó su nombre. ¿Sabe? Ellos querían hacerse un nombre, querían hacerse, eso era, en ese momento era una desobediencia hacia Dios, porque ya era el culto al nombre de una persona. Mire, otro hijo, mire, uno de los hijos de Caín edificó una ciudad y le puso su nombre. Y el otro, que se llamaba Lamec, dice que tomó para sí dos mujeres. Ellos en sí ya estaban cambiando todo el plan salvador de Dios, todo el plan de Dios. En total, que ellos comenzaron a tomar muchas mujeres. O sea, este ya tenía dos, el otro haciendo ciudades. Y ya después los hijos de Dios, los que eran descendientes, porque habían dos descendencias, o sea, como eran dos descendencias, yo lo he explicado otras veces, y una era la de Caín y la otra era la de Sem, que era el otro hijo de que recibió la promesa de Dios, digamos, por la cual iba a venir el Mesías. Y es por eso, hermano, que el enemigo quería mezclar la descendencia de Caín con la descendencia de Sem, por la cual iba a venir Jesús, el que iba a salvar a la raza humana. Y Dios no quería que se mezclara, porque en esa descendencia iba a venir la salvación para el mundo entero. ¿Sí entienden eso, hermano? Entonces, por eso que Dios no quería que se mezclaran. Y por eso es que Dios, hermano, después salvó a Israel, salvó a Abraham primero, lo trajo a una tierra y le dice, deja a tu parentela, deja tu tierra y tu parentela, porque lo que Dios quería con Abraham era que él no se mezclara con nadie de los que habían en Padán Aram, o más bien en Ur de los Caldeos, donde él vivía, porque allí eran malos y Dios quería que ellos se apartaran. Y luego cuando Dios, hermano, le permite a tener hijos a Abraham, y luego se hace no eran una nación todavía, eran 70 personas, ellos ya se estaban mezclando también cuando viviendo en Canaán. Entonces Dios permite que José vaya a Egipto esclavo y luego sea un gobernador, y Dios permite que en Canaán se escasee el alimento para que aquel pueblo que estaba en Canaán, que eran los descendientes de Jacob, ellos ya se estaban mezclando con los cananeos. Por ejemplo, el ejemplo de ellos es Dina, que ella dice que tomó un hombre de los de ahí. Entonces ya se estaban mezclando. Entonces Dios permite que vengan a Egipto, y no eran esclavos en ese momento, sino que en ese momento ellos llegaron como 70 personas, y el faraón les da un lugar que se llama Gosén,
y la cual ellos ahí se comenzaron a multiplicar. Y los egipcios no los molestaron por muchos años, por 400 años. Ellos estuvieron multiplicándose ahí. Pero el propósito de Dios es que ellos no se mezclaran con nadie, que fuera una nación diferente, que fuera un pueblo diferente, porque sabía Dios que de ellos iba a venir el Mesías. Pero el diablo siempre, hermano, como él sabía la promesa que Dios le había hecho a Adán, que de él iba a venir la simiente, que iba a ser el redentor. Entonces el diablo siempre quiso que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se mezclaran con los hijos de los hombres, los pecadores, los que no eran temerosos, los que hacían ciudades, los que tomaban dos mujeres. Y Dios no quería que se mezclaran, porque Dios quería que su pueblo fuera apartado. Porque eso es lo que, hermanos, nosotros somos un pueblo apartado, ¿verdad? Así que la Biblia dice que somos un pueblo apartado, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. O sea que no somos cualquier cosa. Entonces necesitamos nosotros mantenernos apartados. Pero el Señor dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. ¿Qué hay de malo con hacer estas cosas, hermano? ¿Qué hay de malo hacer todo eso? Pues no es malo. Nada de eso es malo. Pero ¿por qué la Biblia dice que así vivían ellos? El Señor Jesús muestra esta comparación, esta similitud de aquella generación que dice que comían, bebían, se casaban, pero yo no veo ningún problema en que uno pueda hacer todo tipo de fiestas, ¿verdad? Que uno se haga fiesta, pero ¿cuál era el fin de las fiestas que estos hombres y estas mujeres hacían? O sea que el problema era que había un hombre que estaba anunciando el mensaje de salvación, y este era Noé. Pero aquella gente seguía con sus rutinas, ignorando el mensaje de Dios. Como lo de esta mañana, ¿verdad? Hay mucha gente, hermano. ¿Es malo hacer una fiesta? No. ¿Es malo hacer todo lo que estos hombres hacían? No. Pero el propósito de Dios es que, o más bien, lo malo que ellos hacían era que ignoraban el mensaje de Dios. ¿Sí entienden eso, hermano? Es como que usted diga: no, es que yo sé que hay servicio, pero yo tengo otras cosas más importantes que hacer ahora. Entonces, el ignorar el mensaje de Dios, eso es grave. Porque si otros están buscando a Dios y yo estoy allá celebrando y como si no pasa nada, eso es lo que a Dios no le agrada. O sea que eso es lo que a Dios no le agradó, que aquella gente pudiera serse indiferente al mensaje de un hombre que se llamaba Noé, que predicaba que vendría un diluvio y que aquello que aquellos miraban iba a ser destruido. Es igual que ahora en día, ¿verdad? Dicen amén a eso, hermano. O sea, eso, hermano, es importante que nosotros lo entendamos. Que no es nada, usted puede decir: el hermano está en contra de las fiestas. No, eso no es malo, que uno haga fiesta, que haga celebraciones. Lo malo es ignorar el mensaje que Dios está haciendo. Para todo hay tiempo, ¿verdad, hermano? Para todo hay tiempo. Hay tiempo para Dios, hay tiempo para comer, hay tiempo para celebrar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para todo, dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo. Pero esta generación, hermano, dice que continuaba con sus rutinas normales de la vida, mientras que el hombre de Dios afligía su corazón. Las personas comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, pero también no solamente era de que se dieran en casamiento. ¿Usted cree que es malo casarse, hermano? Dios ha dejado el casamiento, ¿verdad? Dios ha dejado el matrimonio. Es bueno casarse, es bueno, dice que es bueno el matrimonio, no es malo. Pero ¿por qué aquí condenó Dios? Estaba condenando aquellas acciones que ellos hacían, que era casarse o comprometerse en matrimonio. ¿Por qué Dios, hermano, se molestó tanto con eso? Porque ¿qué tipo de casamientos hacían? Ese era otro punto. Primeramente, ¿por qué, hermano, esas rutinas eran malas? Era porque ellos ignoraban el propósito que Dios tenía, ignoraban el mensaje de Dios por estar en fiesta. Pero también decíamos: ¿pero qué tipo de matrimonios, hermano? Por ejemplo, ahora se celebran muchos matrimonios,
Pero ¿sabes cuáles son los matrimonios que más se celebran, hermano? ¿Sí saben cuáles son los matrimonios que más se celebran ahora? Sí saben, ¿verdad? Los que más se celebran son los de hombre con hombre y mujer con mujer. Los matrimonios entre un hombre y una mujer son los que menos se celebran ahora en día. Y creo que eso, hermano, eso era lo mismo en esos tiempos. Esos eran los matrimonios que más se celebraban. Se celebraban aquellos matrimonios que eran desagradables ante los ojos de Dios. Igualmente ahora en día son los que más se celebran, los que más se casan, los que más buscan sus derechos, los que más buscan el poder en el momento, buscan más su pareja. Nosotros estamos ahí dormidos, ellos están despiertos, porque el pecado, hermano, aumenta más rápido que lo bueno. Entonces lo que Dios no le agradó de aquella generación era de que sí celebraban, pero se olvidaban del propósito grande que era de escuchar el mensaje también de Salvador que anunciaba Noé, que era: entren en el arca porque viene un diluvio, porque viene un juicio. Ese era el mensaje de Noé. Pero aquella gente era indiferente. Cada quien se iba a su labor. Cada quien se iba a su fiesta. No le importaba, decían, porque la excusa que ellos usaban era que nunca había llovido, que nunca había habido un juicio. Y eso los condenó a ellos, porque había un hombre que cada día se levantaba y se levantaba a construir el arca. Imagínense, 120 años construyendo aquella barca que lo iba a salvar. Pero él primero le creyó a Dios, ¿verdad? Porque nosotros le hemos creído al Señor, ¿verdad? Que el Señor, hermano, pronto viene. Y viene cada uno, hermano, viene con un premio, con un galardón para aquellos que han sido vencedores, que venzan a todos. O sea que los días de Noé también podemos decir que se refiere en que aquellas personas vivían en una vida centrada alrededor de las cosas normales. Para ellos era incluso dice por ahí un estudioso, dice que ellos bebían, pero comían, pero comían de una manera, una glotonería, que tenían comer, y comían y no se saciaban. Entonces eso, hermano, Dios lo estaba mirando cómo esta gente vivía. Se hacían celebraciones. En otras palabras, la vida que llevaban ellos estaba cada día siendo reprobada por Dios. Dios la estaba poniendo ahí. Dios estaba, hermano, ahí deteniendo el juicio. Porque hasta, fíjense, la gente dice: es que llevan 2000 años hablando de lo mismo. Y es verdad. Desde que el Señor, hermano, se fue, y estas palabras que hemos leído fueron las palabras del Señor Jesús. Porque Él dijo: más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor se puso Él como en los días de Noé. Imagínense, hace 2000 años el Señor dijo estas palabras. Pero ¿qué es lo que ha detenido tanto tiempo la venida del Señor? ¿O por qué tanto tiempo se ha hablado de juicio y nunca ha habido juicio? O sea que, usando el parámetro de la vida de Noé o de esa generación, todas las cosas ahí continuaban normalmente. Es decir que hasta que Noé, hermano, terminó el arca, vino el juicio. ¿Entienden esa parte? O sea, todas las cosas continuaban normalmente en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 30, en el año 40, en el año 50 de la construcción del arca, vamos a decir, en ese año, en el año 110, en el año 115, en el año 119 de la construcción del arca, en el año 119 ya Noé, hermano, ya estaba terminando el arca y el juicio ya casi venía, porque hasta el momento en que Noé termina el arca y comienzan a entrar los animales, que ellos fueron más obedientes que los seres humanos, comienzan a entrar todos los animales. El Señor dice: trae todos los animales. En ese momento que ya todos los animales habían entrado, dice que Dios cerró la puerta. Él cerró, no fue Noé el que cerró la puerta, no, que fue Dios el que cerró la puerta, porque Dios dice que cuando Él cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Entonces Él la cerró. O sea que cuando Noé entró en el arca, el diluvio comenzó hermanos, a caer. El arca, hermano, comenzó a elevarse en el agua. La gente comenzó a ahogarse. Pero ¿qué es lo que detenía el juicio de Dios? Porque Noé
Noé iba despacio construyéndola. Y Dios se adapta al trabajo nuestro. Dios sabe que nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos. Por lo tanto, Dios se adaptó a la paciencia o a la tranquilidad que Noé, hermano, iba a cortar un árbol y venía y lo pegaba y le ponía ahí asfalto. Iba a buscar otro árbol y lo cortaba, hacía los cuartones y le ponía asfalto. Entonces se tardó en hacer. Entonces Dios no enviaba el juicio. Y quizá la gente puede decir, no, si Noé no va a venir nada porque lleva muchos años anunciando. Pero ¿por qué Dios no enviaba el juicio? Porque Noé no había terminado el arca para que pudiera ser salvo él y su familia. ¿Sí entienden eso, hermanos? Pero Dios ahora no ha enviado el juicio. Dios es porque Dios siempre está teniendo misericordia de aquellos, hermanos, aquellos que nosotros vamos a salvar a través del mensaje del evangelio. O quizás que nosotros también estamos a veces descuidados, ¿verdad? Dios quiere que somos escogidos de Él y quiere que estemos restaurados completamente. Porque dice Pedro, 1 Pedro 3:20 dice, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio, dice Pedro. Dice que Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía ese barco. O sea que Dios esperaba con paciencia que terminara para que fuera salvo él y su familia. Imagínense cómo es. Dios es paciente con nosotros, sabiendo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Si el Señor hubiera venido hace unos 3 años, por ejemplo, yo no estuviera aquí. El Señor, hermanos, a ver a cuánto el Señor no les hubiera hablado. Pero Dios es paciente porque Dios quiere que nadie, por eso dice que cuando todo, hermano, el evangelio sea anunciado, dice que entonces será el fin. O sea, que nadie se quede sin excusa de haber escuchado el mensaje. Entonces que Dios es paciente. Esa es la paciencia de Dios. Esa es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios en el tiempo de Noé era de que Noé iba despacio construyendo el arca. Cuando él terminó el arca, dice que entonces comenzó. Pero también podemos decir, el Señor mismo en Lucas dice que anunció otra época. Más acá en el tiempo, dice que asimismo dice que sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Fíjense, siempre Dios mandó un castigo cuando estaba salvo. ¿Quién? Su pueblo, sus elegidos, sus hijos. Pero ¿qué es lo que condenó a aquella generación de Noé? Decíamos que Noé era justo. ¿Qué condenó la generación de Lot? Era que, dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice que y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea que Lot, allá en Sodoma, allá donde él estaba con su familia, dice que cada día él vivió, dice, abrumado por la vida que llevaba aquella gente. Entonces eso que él hacía, que él, hermano, vivía abrumado, temeroso por lo que hacía, eso condenó a aquella generación, aquellos dos pueblos que eran Sodoma y Gomorra. Entonces es importante, hermano, pero ¿qué condenó también a Sodoma y a Gomorra? Ezequiel dice, 16:49, dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Eso es lo que aquella gente hacía en Sodoma. Dice que había ociosidad en ella. Dice que no dio la mano al necesitado, al afligido, al menesteroso. O sea que aquella generación de Noé, como la generación de estas ciudades de Sodoma y Gomorra, vivieron de una manera que no les importó lo demás. Pero habían hombres ahí, habían 2 hombres que se mantuvieron fieles a Dios, y que eso hizo que aquellas ciudades fueran condenadas. Su justicia suya, hermano, condena a otro.
¿Sí sabía eso? Su justicia, el de que usted es justo, el de que usted es temeroso de Dios y de que sí se puede buscar de Dios, eso condena a nosotros. Qué terrible es, ¿verdad? Es que Dios dice, si este puede, ¿por qué este no puede? Si este me busca, ¿por qué este no me busca? Y eso, hermano, va condenando al otro, va condenando al otro. Pero es importante que cada uno de nosotros nos mantengamos fieles a Dios, porque no es que sea malo hacer todas las cosas, pero lo más importante en nuestra vida es buscar del Señor. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro punto principal en nuestra vida? ¿En dónde gira nuestra vida? ¿Alrededor de qué caminamos nosotros? Alrededor de, aunque, hermanos, sabemos que todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, todo lo que, hermanos, pasa es por algo. Nosotros no podemos decir cómo va el mundo. Nosotros no podemos estar ahorita, hermanos, haciendo servicios vestidos de la Barbie, ¿verdad? Nosotros no estamos ahorita para estar haciendo esas cosas, ¿verdad? Yo vi, hermano, el día de ayer que unas iglesias haciendo actividades, hermano, vestidos de Barbie, sin saber, hermano. Ellos van más, hermano, con la tendencia de Hollywood que con lo que dice la palabra de Dios. Ellos van más, hermano, con lo que hace el mundo que con lo que el Señor quiere de nuestra vida. No es malo celebrar. No es malo, pero cuando nuestra prioridad está en eso, hermano, como aquella gente que mientras aquel hombre afligía su alma y su corazón, ellos celebraban, ellos comían, ellos bebían, ellos se vestían, mientras había un hombre que estaba allá doliente, hermano, porque a veces uno orando, leyendo la palabra, mientras otros celebran, ¿verdad, hermano? Mientras otros, hermano, fíjense, yo me he enterado más bien hablando con otros hermanos, con otros pastores, yo digo, y a veces cuando uno habla con ellos uno dice, de la misma manera, ¿por qué vivimos nosotros de la misma manera? ¿Por qué estos hombres viven de esa misma manera y mientras otros viven, digamos, en ese modelo de vida, otros viven, hermano, en una vida llena de lujuria, llena del pecado, llena de todo, hermano, como aquella gente que dice comía, bebían, se casaban, estaban en casamiento, había una vida completamente a todo lo que el mundo les ofrecía. Pero hay otros hombres que sufren, hermanos, que están en este día, que unas personas están celebrando, hermano, con licor, con todo. Hay otros que están en ayuno, en oración. Y mientras otros, hermanos, están pensando en otras cosas, hermanos, en hacer el mal, hay otros hombres que están, hermanos, preparando la palabra, leyendo, trabajando para el reino de Dios. Y eso condenan a los que hacen el pecado. Eso condenan a los que hacen la maldad. Y yo le decía, porque yo encontré, hermano, en muchos hermanos, en muchos hombres de Dios, similitud en la vida que llevan diario. Entonces uno dice, esto es lo que condena a aquellos hombres malos y perversos. Pero es importante que nuestra vida que llevamos sea aprobada delante de Dios. Dicen amén a eso. Que nuestra vida sea aprobada por Dios, porque esta gente, estas personas fueron reprobadas, esas no pasaron el nivel de que Dios estaba pidiendo, como no sé si has escuchado la historia de aquel hombre llamado Belsasar, que dice que era un rey de Babilonia, pero un día dice que estaba tomando y estaba tan ebrio este hombre que mandó a sus siervos a traer las vasijas, las copas que habían sido consagradas en el templo, que le habían traído de Jerusalén, y como estaba borracho dijo, vayan traigan eso, y comenzó a tomar con sus amigos en los vasos que habían sido santificados para Dios. Dice que en ese momento apareció una mano en la pared que decía Menen, Tekel, Uparsin. Entonces dice que y aquel hombre comenzó a temblar de tal manera que dice que sus piernas, la una pegaba a la otra, del miedo que le dio al ver una mano escribiendo. Es como en este momento se pareciera una mano ahí escribiendo en la pared. Yo creo que todos, hermanos, saldríamos corriendo, ¿verdad? Viendo que estaba escribiendo y palabras que no entendían. Y mandó a traer a todos los sabios, a todos los adivinos, para que le dijeran qué decía en esa escritura. Y nadie le pudo decir lo que decía. Pero alguien le dijo, la abuela le dijo, aquí en el reino hay un hombre que es justo y que es bien temeroso de Dios, y este es Daniel. Ve y envíalo a traerlo.
para que él te diga lo que dice en esa escritura. Y van y traen a Daniel. Y cuando llega ahí Daniel delante de Belsasar, le dice: Daniel, dime lo que dice en esa pared, y la mitad de mi reino te voy a dar si me dice lo que dice. Pero Daniel le dice: no, pues la mitad de tu reino que te quede, porque lo que dice ahí que has sido pesado en balanza, pero no has dado el peso. Por lo tanto, esta noche vienen a pedirte tu vida. Esta noche se termina tu vida, porque había sido pesado en balanza y no había dado el peso de la cual Dios quería que tuviera. Imagínense si Dios viniera así, de esa manera. Belsasar dice que Dios lo pesó. Había sido, eso es lo que decía la escritura, que había sido pesado Belsasar y no había dado el peso que Dios quería que tuviera. Eso es lo que decía en la escritura, y nadie lo pudo leer. Y eso es lo que Dios, hermano, encontró en él, el peso que a él le faltaba para poder encontrarlo agradable delante de él. Muchos hermanos, muchos hijos de Dios quizás no dan el peso en este momento, pero las oportunidades de Dios, hermanos, son cada día. Día a día Dios da oportunidades. Así que cada uno de nosotros, ante los ojos de Dios, hermano, el mundo nada bueno hace, pero las condiciones están para aquellos que quieran alejarse del mundo, alejarse del pecado. Están para aquellos que Dios le ha dado la promesa. Por eso nosotros, hermanos, usted puede decir: no, es que yo no puedo, yo no le sirvo al Señor, pero no le sigo. Si otros pueden, usted puede, porque nosotros solos no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, todos lo podemos en Cristo, como dice la palabra del Señor, que nos fortalece. Por eso es importante que nosotros sepamos que el mundo no va a cambiar. Aquí solamente es un trato que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno necesitamos y volvernos a Él. El mundo no cambiará nunca, porque nunca cambió en los tiempos de Noé. Nunca cambió en los tiempos de Lot. No cambió en los tiempos de Jesús. Y aún, hermano, y aunque ahora viniera Jesús, hermano, la gente no lo conociera. Y aún, hermano, porque todos, hermanos, están afanados y turbados en muchas cosas, pero que Dios nos ayude a nosotros a identificarlo. Yo creo que todos lo hemos identificado, y es la oportunidad que Dios nos da en esta mañana. En esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos, y quizás, hermanos, las oportunidades que Dios nos ha dado han sido numerosas, y esta es una de ellas, de las cuales el Señor nos da a cada uno para que podamos así venir ante Él. En esta mañana vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir: Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta nueva oportunidad que tú nos has dado, Señor. Como las oportunidades que tuvo aquella generación de los días de Noé, Señor. Cada día al mensaje de Noé, miles de personas tuvieron la oportunidad de escucharle, pero nadie escuchó la palabra que llevaba a Noé. Pero nosotros también tenemos la oportunidad cada día de buscar al Señor. Esta mañana, si usted quizás no le ha buscado todavía al Señor, pero ahora tiene la oportunidad de comenzar una vida con el Señor, puede hacerlo en esta mañana. Si quiere en esta mañana aceptar al Señor, quiere reconciliarse con el Señor, póngase de pie para que podamos orar. Esa generación no fueron dignos de entrar en el arca porque no aceptaron el mensaje de salvación que llevaba Noé. Pero en esta mañana el Señor ha presentado un mensaje para usted, en el cual es para cada uno la oportunidad cada día que nos da de podernos poner a cuenta con Él. ¿Hay en medio nuestro alguna persona, algún hermano, algún amigo que quiera ponerse a cuenta con el Señor? Esa es la oportunidad que Cristo nos está ofreciendo. ¿Hay en medio nuestro alguna persona que quiera dar su vida al Señor? ¿Quiere reconciliarse? ¿Quiere aceptar a Jesús por primera vez? Póngase de pie y ahí vamos a estar orando para que el Señor perdone sus pecados, para que Él perdone y así le reciba el Señor en sus manos. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Hay en medio nuestro alguna persona? Yo no hago el llamado extenso, yo siempre creo que el Señor es el que pone en nuestro corazón ese llamado. Así que en esta mañana, si hay alguien que quiera dar su vida al Señor, póngase de pie para que podamos orar ahí donde está. El Señor está perdonando los pecados de aquellos que se acercan a Él. ¿No hay? Si no hay, pues damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias.